Bien, mis amados hermanos, un feliz santo sábado a todos. La alegría del Señor se debe reflejar en nuestros rostros. Sí, el corazón alegre hermosea el rostro, dice la palabra de Dios. A todos por igual, un feliz santo sábado. Hoy nos vamos a deleitar. Ya hemos alabado al Señor, hemos orado, nos hemos gozado en presentarle nuestra gratitud, nuestras necesidades y también nuestras dolencias. Hoy vamos a continuar, hermanos, con el estudio que venimos adelantando sobre las victorias, sobre la marca de la bestia, la imagen, sobre la bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia y el número de la bestia. Hoy nos corresponde estudiar, hermanos, nos corresponde estudiar la victoria sobre la imagen de la bestia y la marca de la bestia, ¿sí? Queremos, queremos, hermanos, recordar que el cristiano victorioso tiene que pasar por estas experiencias. Será glorioso el momento, hermanos, cuando nosotros seamos catalogados, clasificados como las personas que hemos obtenido la victoria. Maravilloso será el momento donde nosotros nos hemos de dar cuenta que hemos obtenido estas victorias. La victoria sobre la imagen de la bestia. Bueno, en la Biblia se menciona la imagen de la bestia. Se menciona la bestia, se menciona la imagen de la bestia. Se menciona el poder que hace que se adore a la bestia. Se menciona el poder que hace imagen de la bestia. Allá en Apocalipsis 13 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Bueno, Juan ya había visto una primera bestia que subía del mar. Esa primera bestia de Apocalipsis 13, del 1 al 10, es el sistema papal, ¿sí? Es la Roma pagana y papal. Es el sistema del anticristo, el cuerno pequeño, ¿sí? Es ese poder católico romano que está claramente identificado en la Biblia como la primera bestia. Ahora Juan, el que escribe el Apocalipsis, ve otra bestia. Esta bestia no sube de la tierra, de un lugar no sube, perdón, no sube del mar como la primera bestia, de un lugar muy poblado de la parte occidental, no surge de ahí, surge de la tierra, de un lugar poco poblado, ¿cierto? Y dice que esta bestia tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Nosotros ya conocemos de qué poder se está hablando acá. Se está hablando de los Estados Unidos de América, una nación que surgió en las costas de América, que esa tierra poco poblada o casi sin poblar hasta ese entonces, fue prácticamente la cuna que recibió a todos los peregrinos, a todos los que huían de la persecución romana en Europa. ¿Sí? Una bestia que subía de la tierra tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Tenía apariencia mansa, tenía cuernos de cordero, un país de libertad religiosa y libertad civil. ¿Sí? Pero, lamentablemente, esta bestia, a pesar de su apariencia de cordero, de su nobleza, de ser una tierra de libertad, iba a terminar hablando como dragón. El dragón en la Biblia es Satanás. Quiere decir que esta nación que surgió por la voluntad de Dios para darle abrigo y albergar a las personas fieles que habían protestado en Europa contra Roma y que habían sido perseguidas y estaban huyendo de la persecución y querían vivir en un sitio donde haya libertad civil y libertad religiosa, una iglesia sin papa y un estado sin rey. Estas personas conformaron esa nación. Esa nación, en principio, tenía dos cuernos como de cordero, libertad civil y libertad religiosa.
pero terminaba hablando como dragón. Hablar como dragón significa que este país iba a emitir leyes, porque un país habla a través de sus leyes, iba a emitir leyes contrarias a las leyes de Dios, ¿sí? Y este país en su legislatura, en su constitución, ha emitido leyes contrarias a las leyes de Dios. Ha aprobado el aborto, que es un asesinato vil y cruel. Ha aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo, contrariando el matrimonio del Edén, el matrimonio de Dios. Y ha aprobado un sinnúmero de leyes que son contrarias a la ley de Dios. Y va a terminar, hermanos, aprobando, ya ha aprobado en parte, y va a terminar aprobando en todos sus estados una ley que obligue la conciencia de las personas a descansar y a reverenciar el primer día de la semana como día santo. Entonces, esta nación viene hablando como dragón. Hace muchos años, ¿sí? Hace muchos años viene hablando como dragón. Nosotros hemos revisado las leyes dominicales en el tiempo y vimos en el año 321 las leyes de Constantino a favor de la ley dominical. Vimos en 1888 también cómo fue aprobado en parte la ley dominical en algunos estados de los Estados Unidos, hablando como dragón. Y ahora más que nunca este país le ha abierto las puertas, este país, Estados Unidos, se ha catolizado, su presidente es católico, jesuita, la Corte Suprema de Justicia está compuesta por católicos en su mayoría, ¿cierto? Básicamente está hablando como dragón. Este poder ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Noten ustedes, hermanos, que Estados Unidos ejerce toda la autoridad de Roma. Así como Roma actuaba, está actuando Estados Unidos. ¿Sí? Está violando la conciencia. Está yendo contra los principios de libertad civil y libertad religiosa. Y dice que este poder actúa en presencia de ella, o sea, en presencia de Roma. Obviamente, cuando la palabra de Dios describe a Estados Unidos actuando y ejerciendo autoridad en presencia de la bestia, de la primera bestia, quiere decir que todas las leyes que hace Estados Unidos, sus actitudes, sus prácticas, todo lo hace bajo la supervisión de Roma, ¿sí? Bajo la supervisión de Roma, porque Roma tiene el control de Estados Unidos, ¿sí? Ya el Papa Francisco hace unos pocos años entró al Congreso y habló en el Congreso y su discurso que duró 1 hora y 2 minutos, básicamente fue un discurso lleno de aplausos en donde en 1 hora y 2 minutos lo aplaudieron 52 veces. Entonces, Estados Unidos está actuando bajo la supervisión de Roma, en presencia de la bestia. Está ejerciendo la autoridad en presencia de la primera bestia, ¿sí? Y Estados Unidos, dice la palabra de Dios, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Entonces, hermanos, Hermano la adoración a la bestia, la adoración a la marca de la bestia, no va a ser dada por el Vaticano, va a ser ordenada por el Congreso de los Estados Unidos. Hace este país que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Hermano Alfonso, aquí describe a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Hermano Alfonso, creo que estaba en el micrófono. Adelante, hermano. Sí, hermano, que cuando el Papa hizo esa visita allá a la Casa Blanca, eh, el Papa reunió a todos los religiosos y los mandó a orar, a todos los evangélicos los mandó a orar. Él no oró, sino que mandó que oraran, hicieran la oración ellos. Y todos los evangélicos oraron para el Claro Papa. que sí.
Y estos evangélicos que representan el protestantismo apóstata están unidos al Papa, están unidos a Roma, están orando con él y orando por él, ¿cierto? Bueno, evidencias sobran, ¿cierto? Para demostrar que Estados Unidos es un país católico, ya no es un país protestante, es un país que se ha unido a Roma, que está catolizado, que tiene presidente católico, Corte Suprema católica, que muchos de sus senadores son católicos y que los protestantes falsos de Estados Unidos están que guardan el domingo, porque ya lo guardan, ¿cierto? Están apoyando las instituciones de Roma. Evidencias de eso hemos presentado de sobra, pero aquí se presenta algo especial. Dice que esta nación, en el versículo 13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ustedes saben que el fuego está representando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el aposento alto descendió, dice la Biblia, como lenguas de fuego, ¿cierto? En Estados Unidos se presenta el espiritismo, los falsos milagros, las sanaciones y todas esos detalles que le hacen creer a la gente que es el Espíritu Santo de Dios el que está obrando cuando es el espíritu de Satanás. Hace descender, eh, hace milagros, grandes milagros, aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Y qué hace más? ¿Y qué más hace esta nación? Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Noten que aquí nuevamente recalca que esta nación primero ejerce autoridad, ¿cierto? Ejerce la autoridad que ejercía la primera bestia, y esa autoridad que ejerce la ejerce en presencia de la bestia, en presencia del sistema papal. Ahora dice que engaña con señales que se le ha permitido hacer y que ese engaño lo hace en presencia del sistema papal, en presencia de la bestia también. Entonces, estas dos bestias están unidas, tienen un mismo propósito, trabajan juntas. Satanás es el que las dirige a ambas, ¿sí? Están peleando contra el Cordero, están peleando contra el pueblo de Dios verdadero. Está trabajando Estados Unidos en presencia de la bestia. ¿Y qué hace Estados Unidos? ¿Qué hace este poder? Mandando a los moradores de la tierra, de todo el mundo, primeramente de Estados Unidos, luego de todo el mundo, que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces es Estados Unidos que ordena a los moradores de la tierra que también le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Qué más hace? Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Fíjense que aquí menciona la imagen de la bestia, ¿sí? Que va a ser hecha por Estados Unidos, ¿cierto? Y por los moradores de la tierra que aceptan las doctrinas y los dogmas de Roma, ¿sí? Y dice que este país le infunde aliento a la imagen de la bestia. Ahora, ¿qué significa que este país le infunde aliento a la imagen de la bestia? Para que la imagen hablase. ¿Cómo es que la bestia habla? A través de sus leyes, ¿sí? A través de sus leyes. El país habla a través de sus leyes. Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces aquí está comprometida la adoración. Los moradores de la tierra tendrán que decidir en algún momento adorar a la bestia o no adorarla, adorar la imagen de la bestia o no adorarla, recibir la marca de la bestia o no recibirla. Mm, vencer el número de la bestia o ser vencidos por él. Ya dijimos, hermanos, que tener la victoria sobre el 666, sobre el número de la bestia, implica rechazar todas aquellas instituciones establecidas por Roma y todas aquellas prácticas instituidas por Roma. Entre esas está la educación papal. Entre esas está
todas esas leyes que Roma saca, ¿sí? Y entre esas está, hermanos, están muchas prácticas que Roma ha sacado y que la gente, mucha gente inclusive desconociendo que provienen de Roma, las está obedeciendo. Esperamos entender este versículo completamente al final de este estudio. Allá en el conflicto de los siglos, en la edición del 54, página 498, en el capítulo que se titula Los Estados Unidos en la profecía, dice así: la imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata. Miren que aquí se menciona a los protestantes apóstatas. ¿Quiénes son los protestantes apóstatas? Son aquellos que una vez se separaron de Roma porque los dogmas y las doctrinas de Roma no eran aceptadas por los verdaderos cristianos, por los protestantes. Por eso protestaron contra los dogmas de Roma, contra las doctrinas de Roma. Pero ahora se menciona un protestantismo apóstata. ¿Qué quiere decir esto? Que estos protestantes volvieron a abrazar, volvieron al seno de Roma, volvieron a abrazar sus doctrinas, volvieron a apoyar al sistema papal y entonces entraron en apostasía. Entonces la imagen de la bestia, dice la sierva del Señor, la profeta de Dios, representa la forma de protestantismo apóstata. Hermanos, dentro de estos protestantes que entraron en apostasía, están todos aquellos que guardan el domingo, que se unen al Papa y que adoptan doctrinas católicas y evangélicas como la Trinidad, las doctrinas de la Trinidad pagana y católica, las doctrinas evangélicas, ¿sí? El domingo, guardar el domingo, y entre estos protestantes apóstatas obviamente está la Corporación Adventista del Séptimo Día, que ya enseña desde hace mucho tiempo atrás, en sus calendarios coloca el domingo como último día, séptimo día de la semana. En sus revistas Mundo Adventista enseña que Cristo descansó el primer día de la primera semana, o sea, el domingo. En sus escuelas sabáticas promociona Biblias, como la Biblia para todos, que en Apocalipsis 1:10, en lugar de decir que Juan estaba en el día del Señor, dice que Juan estaba el domingo. Y esta corporación adventista que ya enseña a reverenciar el domingo y que está cumpliendo la profecía donde dice la hermana White que desde los púlpitos adventistas se iba a enseñar a guardar el domingo. Hoy tenemos evidencias de iglesias que se han pasado a guardar el domingo. Están haciendo cultos en domingo. ¿Sí? Tenemos evidencias de sobra de eso. Entonces, la imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata. Hermanos, cuando nosotros antes leíamos protestantismo apóstata, creíamos que se refería a los protestantes, no a los adventistas. Pero los adventistas calzan en el grupo de protestantes apóstatas, porque la hermana White dice que los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros a entender las manos en un doble abismo al papado y al espiritismo. Y nosotros vemos ese cumplimiento ahora. Esa forma de protestantismo apóstata dice que se desarrollará. Noten, esta cita se escribió alrededor de 1888, en el conflicto de los siglos, la gran controversia. La gran controversia contenía varios libros que conocemos ahora, ¿cierto? Contenía El deseado de todas las gentes, Patriarcas y Profetas, Hechos de los Apóstoles, El conflicto de los siglos. Así se llamaba la gran controversia. Esas citas se escriben alrededor de esos años y dice ese protestantismo apóstata que se desarrollará. O sea, en 1888 ya lo ve al futuro. Se iba a desarrollar cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. O sea, la imagen de la bestia
está siendo representada por el protestantismo apóstata. ¿Cuándo se convierte el protestantismo en apóstata? Cuando las iglesias protestantes, que fueron protestantes, ahora ya no son protestantes, ya firmaron el fin del protestantismo, ¿sí? Luteranos, anglicanos, adventistas, pentecostales, firmaron en el año 2017, cuando se cumplieron los 500 años de la Reforma Protestante, desde 1517 al 2017, 500 años, firmaron el acuerdo de que no hay más protestantes, fin del protestantismo. El Papa sacó la bula de la misericordia, hijo vuelve a casa, abrió las puertas de la misericordia y todos regresaron al seno de la Iglesia Católica. Hicieron un gran jardín que se llama el Jardín de Lutero, allá en Alemania. Sembraron árboles y cada árbol estaba representando una denominación. Y hemos visto y tenemos las evidencias de los dos árboles que le corresponden a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿cierto? Ese protestantismo apóstata se iba a desarrollar cuando las iglesias protestantes iban a buscar la ayuda del poder civil, la ayuda del gobierno para la imposición de sus dogmas. Entonces son los protestantes apóstatas los que piden que se guarde el domingo, que se decrete el descanso dominical, y obviamente la corte, conformada por católicos, aprueba el descanso dominical obligatorio, y entonces de esta manera los falsos protestantes, los protestantes apóstatas, piden la ayuda del poder civil, la ayuda del gobierno, ¿cierto? Para que se imponga los dogmas católicos, los dogmas que ellos han abrazado de la religión católica, ¿sí? Ella dice así: la imagen de la bestia será formada antes que se termine el tiempo de gracia. Noten ustedes, hermanos, que aparece la bestia, el sistema papal, ¿cierto? Aparece ya definidamente cuando el cristianismo se corrompe, y alrededor del año ya 313 se une la iglesia con el paganismo, buscan el poder civil, el apoyo del poder civil, y se comienza y surge el papado, y se comienza a desarrollar este gigantesco sistema de engaño desde el año 313 en adelante. Avanza, avanza, hermanos, durante casi 1800 años, y ahora dice que la imagen de la bestia será formada definitivamente antes que termine el tiempo de gracia. Ya la imagen de la bestia para nuestros pioneros se estaba formando en 1888 y estaba casi formada porque en esa época la iglesia se unió con el Estado y querían aprobar el descanso dominical obligatorio a nivel nacional y mundial. Y Estados Unidos estaba hablando desde esa época como dragón, uniéndose las instituciones en Estados Unidos, los partidos políticos, los gremios de trabajadores, las iglesias cristianas, los católicos, para imponer el día de reposo obligatorio como domingo. Pero la profeta dice que se va a terminar de formar completamente antes que se termine el tiempo de gracia. Hermanos, cuando se termina el tiempo de gracia, quiere decir que ya unos casi que inmediatamente antes se ha dado la marca de la bestia. Y antes de que se dé la marca de la bestia, pues se ha formado la imagen de la bestia, ¿cierto? Se ha formado la imagen de la bestia. Entonces, esta imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia. Y el tiempo de gracia termina casi inmediatamente salga la ley dominical nacional y mundial. Nosotros estamos viviendo estos días, hermanos, estos años donde esto se está cumpliendo. Somos nosotros, hermanos, nuestra generación, la que está viendo el cumplimiento de la formación de la imagen de la bestia. Somos nosotros los que estamos viendo no solamente la formación de la imagen de la bestia, sino
Vamos a contemplar, estamos a punto de ver, hermanos, el cumplimiento del decreto dominical obligatorio en todo Estados Unidos y en todo el mundo. Y por lo tanto, somos nosotros, hermanos, los que vamos a ver el fin del tiempo de gracia. Eso va a implicar ciertas cosas, ¿verdad? Pero gloria a Dios, porque es a nosotros que nos ha correspondido vivir en este tiempo, a nosotros que el Señor nos ha llamado a formar parte de este pueblo que ha de levantar su voz para denunciar los pecados de Babilonia, para advertir contra la marca de la bestia, contra la imagen de la bestia. Entonces dice, la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá su destino eterno. Hermanos, la mayor prueba está por venir. Tendremos que decidir, hermanos, como pueblo de Dios, tendremos que decidir, y esta decisión, hermanos, será para vida eterna. Se decidirá nuestro destino eterno. Bueno, maravilloso será, hermanos, saber cómo es que vamos a ser vencedores. ¿Qué características deben reunir los vencedores respecto a esto que estamos hablando? Bueno, dice además en el conflicto de los siglos, página 434, si bien la iglesia y el Estado se unirán, noten que, hermanos, la profeta de Dios y los pioneros estaban de acuerdo en que la imagen de la bestia es la unión de la iglesia con el Estado, donde se unen para violar la conciencia. Aquí lo leo textualmente. Si bien la iglesia y el Estado, ¿cuál iglesia? La iglesia romana, la iglesia católica, el sistema papal, no la iglesia protestante, porque la iglesia protestante está dentro ya de la iglesia católica, del romanismo. Las iglesias protestantes tienen doctrinas de demonios que son las mismas doctrinas de la iglesia católica. La Trinidad, el pecado original, que Cristo terminó la expiación en la cruz y que ya guardan el domingo. Muchos de ellos creen en la inmortalidad natural del alma. Los evangélicos y los protestantes, cuando alguien se muere, van a la iglesia católica y le hacen todo el entierro conforme a los católicos. Cuando se quieren casar, se van a la iglesia católica a casarse. Bueno, si bien la iglesia y el Estado se unirán para obligar, mire, iglesia y Estado unidos para obligar a todos, pequeños y grandes, ricos como pobres, libres como esclavos, a que tengan la marca de la bestia. Entonces, esa unión entre la iglesia y el Estado se llama la imagen de la bestia. Esa imagen de la bestia adorada llevará a, a tener la marca de la bestia. El pueblo, si bien dice a que tengan la marca de la bestia, el pueblo de Dios no la tendrá. No tendrá la marca de la bestia, pues, el pueblo de Dios, porque no va a aceptar ni adorar la imagen de la bestia, que es la unión de la iglesia y el Estado que se van a entremezclar, a unir, a apoyar para imponer los dogmas de Roma. Entonces nosotros no vamos a adorar ni el número de la bestia, ni la imagen de la bestia, ni vamos a adorar a la bestia, ni vamos a recibir su marca para la honra de Dios. El profeta de Patmos, o sea, Juan, vio que los que habían salido victoriosos de la prueba de la bestia y de su imagen y del número de su nombre, estaban sobre el mar de vidrio teniendo arpas de Dios y cantaban, dice Apocalipsis 15:2. Entonces fíjense que la victoria, ¿cierto? Que la victoria es sobre la bestia, pero también sobre la imagen de la bestia. Entonces nosotros, para obtener la victoria sobre la imagen de la bestia, es rechazar todos aquellos dogmas, aquellas leyes que provienen de la unión de la iglesia y el Estado. Entre esas, hermanos, la ley del decreto dominical obligatorio.
Hay otras que han salido, ¿sí? Acabamos de pasar, hermanos, por un periodo de, digamos así, de antesala de la ley dominical, donde la iglesia y el Estado se unieron para imponer esas normas, esa vacunación, esa falsa pandemia, esa, ese quédate en casa, ese uso del tapabocas, bueno, tantas cosas, ¿sí? Acabamos de pasar por una antesala de esas. Entonces, hermanos, es posible, y la Biblia nos advierte, que debemos obtener la victoria no solamente sobre la bestia y su número, sino también sobre la imagen de la bestia. Y obtener la victoria sobre la imagen de la bestia es rechazar todos aquellos decretos y leyes y prácticas e instituciones que provienen de la unión de la iglesia con el Estado. Bueno, voy a seguir leyendo, hermanos, porque queremos avanzar en este tema. La victoria sobre la marca de la bestia. Bueno, aquí nos vamos a deleitar, hermanos, porque vamos a recordar algunos aspectos que identifican que el domingo es la marca de la bestia. Cuando la ley decrete guardar el domingo obligatoriamente, entonces eso se convertirá en la marca de la bestia. Pero la marca de la bestia dice que obligará a no comprar ni vender a los que no tengan la marca de la bestia. Entonces, ¿cómo es que vamos a obtener la victoria sobre la marca de la bestia? ¿Cómo es que vamos a obtener la victoria sobre la marca de la bestia? Recuerden que la marca de la bestia va a poner contra la pared a los hijos de Dios y los hijos de Dios no van a poder comprar ni vender. Hermano, el cristiano que en este tiempo de crisis, por comprar y por vender, reciba la marca de la bestia, será vencido por la marca de la bestia. Entonces, ¿qué será obtener la victoria sobre la marca de la bestia? Que obliga a no comprar ni vender. Obtener la victoria sobre la marca de la bestia es permanecer fiel y firme, así no pueda comprar ni vender, con tal de no deshonrar a Dios. ¿Sí? Vamos a ver esto. Dice Apocalipsis 13:15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Fíjense, hermanos, que, que a la segunda bestia se le permite infundir aliento a la imagen de la bestia. Y esa imagen de la bestia habla. ¿Y cómo habla? A través de leyes, a través de decretos. Y va a llegar un momento donde inclusive va a ordenar matar a todo el que no adore esa imagen de la bestia. Van a haber decretos, inclusive habrán mártires en el pequeño tiempo de angustia antes de que se cierre la gracia, ¿cierto? Y hacía que a todos, ¿quién? ¿Quién hacía que a todos? La segunda bestia, Estados Unidos. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Recuerden que esto lo está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos va a obligar a las personas, a todas, a que reciban una marca en la mano derecha, la marca de la bestia, o en la frente. Ya nosotros sabemos, por la explicación que se da en el espíritu de profecía, que la señal en la mano derecha significa el trabajo, ¿cierto? Descansar obligatoriamente el domingo del trabajo y violar el séptimo día trabajando ese día. O en la frente porque está simbolizando el pensamiento, la decisión. No es una marca literal, como cuando se marca el ganado o se pone un sello, no. Es una marca que no es literal, sino en la mente, ¿cierto?
Y dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender. Miren que ese no poder comprar ni vender está asociado con la marca de la bestia, porque dice que este país, Estados Unidos, va a decretar que nadie pueda comprar ni vender a menos que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, hermanos, como estamos acá ya viendo la victoria sobre la marca de la bestia, hermanos, obtener la victoria sobre la marca de la bestia es permanecer fiel y firme, así no puedas comprar ni vender, porque en ese tiempo de crisis, el que va a comprar y vender es porque tiene, el que va a poder comprar y vender es porque tiene la marca de la bestia. Pero si tú y yo permanecemos fieles y firmes y vencemos la marca de la bestia, no vamos a comprar ni vender, porque para poder comprar y vender tendremos que recibir la marca de la bestia. Y nosotros no la vamos a recibir. ¿Por qué? Porque queremos ser fieles a Dios, leales a Dios. Y porque no queremos recibir las plagas, porque las plagas van a caer a los que tienen la marca de la bestia. ¿Sí? Aquí hay sabiduría, bueno, ya hemos dicho eso, ¿cierto? Sobre el número de la bestia, que es 666. Recuerden entonces que obtener la victoria sobre la marca de la bestia es no solamente rechazar el domingo como día de adoración, no es solamente eso, sino no comprar ni vender cuando en tiempo de crisis se obliga a las personas a poder comprar y vender y tener la marca de la bestia. Implica eso. Dice en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 44, que también aparece en la matutina Maranata, el Señor viene, página del año 76, página 181, párrafo 2. Se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Bueno, hermanos, esto nos dice mucho, ¿verdad? Tenemos que hacer planes, entonces, hermanos, para que si hay algo que comprar o si hay algo que vender, tiene que ser ahora, en el futuro cercano, ¿sí? A corto plazo. ¿Por qué? Porque se acerca el tiempo, hermanos. Se acerca el tiempo en que ya no podremos vender y obviamente ni comprar a ningún precio. ¿Por qué? Porque se va a promulgar el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Si no has vendido tu mansión, si no has vendido tu casa, si no has vendido todas aquellas cosas que quizás no has querido vender por aferrarte a las cosas terrenales, a las cosas materiales, muy pronto ya no van a tener valor, ya no se va a poder vender y obviamente no se va a poder comprar, ¿cierto? A nosotros no nos interesa tanto comprar, porque aún lo que compremos tendremos que dejarlo abandonado, ¿sí? Aún lo que compremos tendremos que dejarlo abandonado algún día. Por eso, si compramos, hemos de comprar y hemos de hacer algunas instalaciones sencillas, poder servir, poder atender, pero pensando que un día no muy lejano, aún lo que compremos, tendremos que dejarlo para ir más adentro o más lejos, donde podamos adorar a Dios con libertad. Pero lo que tengamos que vender, hermanos, con la ayuda de Dios, tenemos que buscar dirección divina para saber en qué momento y cómo podemos vender y cómo podemos comprar. En el libro de la ciudad al campo hay un capítulo que nos ilustra este aspecto de la dirección divina que Dios da para los que de verdad estamos haciendo planes de definitivamente
salir de la ciudad a lugares cercanos donde podamos establecer instituciones, ¿cierto? Para la honra y gloria de Dios. Voy a seguir, hermanos. Pronto tendrán lugar ante el mundo acontecimientos extraordinarios. El fin de todas las cosas está en las puertas. El tiempo de angustia está por sobrecoger al pueblo de Dios. ¿Cuál tiempo de angustia? El pequeño tiempo de angustia, que va a suceder antes de que se cierre la gracia. El pequeño tiempo de angustia está por sobrecoger al pueblo de Dios. Claro, hermanos, viene un pequeño tiempo de angustia, vienen cosas graves para el pueblo de Dios, viene crisis, pero gloria a Dios, hermanos, porque si nos viene crisis es porque somos el pueblo de Dios. Si no vienen crisis es porque el diablo nos tiene en el bolsillo y no pasa nada, está contento con nosotros y no vienen pruebas, no vienen dificultades y no vamos a ser probados ni perseguidos, ¿cierto? Pero gloria a Dios porque si somos encontrados para ser perseguidos o maltratados, es porque estamos del lado del Cordero. El tiempo de angustia está por sobrecoger al pueblo de Dios. Es entonces cuando se promulgará el decreto que prohibirá comprar o vender a los que guardan el sábado del Señor. Noten, hermanos, en los eventos proféticos dice que cuando, hermanos, salga el decreto dominical, ¿cierto? Se va a prohibir comprar y vender. Y solamente se les va a permitir comprar y vender a los que tengan la marca de la bestia, a los que hayan aceptado el domingo como día de descanso. Eso quiere decir que nosotros no podemos esperar a que llegue ese día para recién pensar en vender ni en comprar, ¿cierto? Viene un tiempo de crisis, viene un tiempo de angustia, un pequeño tiempo de angustia en el tiempo, pero será de gran angustia, ¿sí? Es entonces cuando se promulgará el decreto que prohibirá comprar o vender a los que guardan el sábado del Señor. ¿Y qué va a pasar? Amenazándolos con castigarlos y aún con la muerte si no observan el primer día de la semana como día de reposo. ¿Sí? Yo pregunto, hermanos, ¿esta cita está clara? ¿Será que tenemos que ir a alguna parte para poderla entender? Hermanos, el fin de todas las cosas está a las puertas y el tiempo de angustia está por sobrecoger al pueblo de Dios. Cuando llegue el tiempo de angustia, hermanos, es cuando se va a promulgar el decreto que prohibirá comprar o vender a los que guardan el sábado del Señor, se los va a amenazar con castigarlos y aún con la muerte, decreto de muerte, si no observan el primer día de la semana como día de reposo. ¿Ok? Allí está la cita. El libro se llama Exaltada a Jesús, página 341, párrafo 3. Bueno, hermanos, el apóstol Juan en la isla de Patmos contempló a aquellos que habían conseguido la victoria o las victorias, ¿sí? Los contempló, pudiéramos decir en esta noche, nos contempló para la gloria de Dios, ¿sí? ¿Y cómo los contempló? Bueno, eso lo vamos a ver. Hermanos, va a llegar un día que Roma no va a poder comprar ni vender también. ¿Sí? Roma no va a poder comprar ni vender. ¿Cuándo será ese día? Bueno, las Sagradas Escrituras dice, ¿cierto? A ver si puedo aquí. Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Hablando de Roma, hermanos, hablando de Roma, en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Ya les voy a dar ahí, capítulo 17. Confírmeme, por favor, Apocalipsis 17.
Dice, y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Hermanos, a Roma no le van, a la Gran Babilonia, ya no va a haber quien le compre sus mercaderías. Y obviamente, si no hay quien le compre, pues ella no podrá vender. El versículo 15 dice, los mercaderes de estas cosas, a ver si lo leemos, Apocalipsis 18, corrijo por favor, el versículo 15, lo leemos de ahí de la Biblia directamente, por favor. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido por ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. 14. Y los frutos codiciados de tu alma se han ido de ti, y todas las cosas suntuosas y espléndidas se han ido de ti, y nunca más las hallarás. Muy bien, ok. Nunca más las hallarás. Y dice el versículo 17, porque en una sola hora han sido desoladas tantas riquezas. Y todo capitán y todos los que viajan en naves y los marineros y todos los que trabajan en el mar se quedaron lejos. Bueno, a Roma le va a llegar también su momento de que no podrá comprar ni vender. Por eso la palabra de Dios dice que así como ella dio a beber sangre, hay que darle a beber sangre a ella en las plagas. Bueno, leo esta cita, hermanos, de Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Dice, de igual manera, cuando Dios estaba por revelar al amado Juan la historia de la Iglesia durante los siglos futuros, le reveló el interés y cuidado del Salvador por su pueblo, mostrándole uno semejante al Hijo del Hombre, que andaba entre los candeleros que simbolizaban a las 7 iglesias, porque esto nos debe dar esperanza a nosotros en el tiempo de angustia. Mientras se le mostraban a Juan las últimas grandes luchas de la iglesia con las potencias terrenales, también se le permitió contemplar la victoria final y la liberación de los fieles. Vio a la iglesia en conflicto mortífero con la bestia y su imagen, y la adoración de esa bestia impuesta bajo la pena de muerte. Ah, bueno, gracias a Dios que a Juan se le mostró, se le permitió contemplar la victoria final y la liberación de los fieles. Ahí lo dice Juan, Apocalipsis 15:2, ¿cierto? La victoria final y la liberación de los fieles, que lo narra el conflicto de los siglos en el capítulo La liberación final del pueblo de Dios. Vio a la iglesia, al pueblo de Dios, a la iglesia fiel, no a una denominación, no a una empresa, al pueblo fiel, vio a la iglesia en conflicto mortífero con la bestia y su imagen. Vio Juan al pueblo de Dios luchando contra la bestia, luchando contra la imagen de la bestia. Y vio la adoración de esta bestia impuesta bajo la pena de muerte. Pero mirando más allá del humo y el estruendo de la batalla, contempló a una hueste sobre el monte de Sión con el Cordero, llevando, en vez de la marca de la bestia, el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Gloria a Dios, hermanos. Juan miró al pueblo de Dios, que en su frente no tenía la marca de la bestia, sino el nombre de su Padre escrito en sus frentes, el carácter de Dios, escrito en sus frentes. Y también vio a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su señal o su marca y el número de su nombre. ¿Y cómo los vio? Estar sobre el mar de vidrio, en pie, ¿no? Teniendo las arpas de Dios y cantando el himno de Moisés, el cántico de Moisés y el canto de victoria del Cordero. Hermanos, a nosotros nos tiene que motivar esta parte. Si Juan nos contempló, es porque, gloria a Dios, sí vamos a ser vencedores. ¿Sí? Allá nos miró, obteniendo la victoria. Hemos obtenido la victoria sobre la bestia, su marca,
su imagen y el número de su nombre. Entonces, eso nos tiene que alentar, hermanos. ¿Sí? Notas biográficas en la página 128. Dice, vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos hasta que estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Cuando el Señor deje de interceder, se termina el tiempo de gracia, caen las plagas. Estas plagas enfurecieron a los malvados contra los justos. Ellos pensaron que habíamos atraído sobre ellos los juicios de Dios y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Claro, eso es lo que piensan los impíos, ¿cierto? Este fue el tiempo de la angustia de Jacob, después del cierre de la gracia, hermanos. Ya en el gran tiempo de angustia hay un espaciecito pequeñito que se llama el tiempo de angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron con angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios, la liberación final del pueblo de Dios. Los 144,000 triunfaron. Hermanos, ¿cómo es que se le llama en la Biblia y cómo es que se le llama, hermanos, a los que van a alcanzar la victoria sobre el número de la bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia y la bestia? Los que van a alcanzar la victoria sobre la marca de la bestia, ¿cómo es que se les llama? Se les llama, tienen un nombre, los 144,000 sellados que triunfaron, 144,000, los 144,000 triunfaron. Sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Hermano, si queremos estar entre los 144,000 que serán victoriosos o seremos victoriosos sobre el número de la bestia, la imagen de la bestia, su marca y sobre la bestia, especialmente, hermanos, los que vamos a llegar hasta el final, obtener la victoria sobre la marca de la bestia es formar parte, hermanos, de este privilegiado grupo llamado los 144,000. Habrán personas que van a obtener la victoria sobre el número de la bestia. Van a obtener la victoria sobre la imagen de la bestia. Y antes que se cierre el tiempo de gracia, quizás van a morir en el pequeño tiempo de angustia. Estas personas, como mártires, tendrán un lugar especial, ¿sí? Resucitarán en la resurrección especial. Pero los que hayan pasado hasta que se cierre el tiempo de gracia, hasta que se cierre el tiempo de gracia y se obtenga la victoria sobre la marca de la bestia, los que hayan llegado hasta allá formarán parte, hermanos, de este selecto grupo llamado los 144,000. Y vamos a ver las características de este grupo, ¿sí? Las características que reúnen este grupo. Miren lo que dice Primeros Escritos cuando habla del capítulo La liberación de los santos. Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo, mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos. Estamos hablando ya en la noche de liberación del pueblo de Dios, cuando se ha terminado el tiempo de gracia, cuando han caído las plagas, cuando los impíos han enfurecido, cuando ha salido el decreto de muerte, cuando hemos pasado por el pequeño tiempo de angustia de Jacob. Entonces viene la liberación del pueblo de Dios. Note lo que dice, Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. La medianoche es la medianoche. Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo. Noten, hermanos, que es algo asombroso, ¿no? Estamos a medianoche y de repente aparece el sol con toda su refulgencia. Es algo extraordinario que solamente Dios lo puede hacer.
¿Cuándo es que ha aparecido el sol en la medianoche y ha alumbrado con toda su refulgencia? No ha pasado eso, ¿cierto? Que el sol salga a medianoche y alumbre todo con toda su refulgencia. No ha pasado, pero va a pasar esa noche. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. Los justos hemos de saber que eso es señal de nuestra liberación. A lo lejos vamos a contemplar. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos. Aparecieron densas y tenebrosas nubes que entrechocaban unas con otras. Pero había un claro de persistente esplendor de donde salía la voz de Dios, como el sonido de muchas aguas, estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un tremendo terremoto. Esa noche, hermanos, tremendo terremoto. Abriéronse los sepulcros y los que habían muerto, noten, se abrieron los sepulcros en esa noche y los que habían muerto, teniendo la fe en el mensaje del tercer ángel. Los que mueren en el mensaje del tercer ángel son resucitados en la resurrección especial, pero los que mueren defendiendo el mensaje del tercer ángel, no atacándolo. Dice, los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. Entonces, los que mueren en el mensaje del tercer ángel, los que mueren desde 1844 hasta el cierre de la gracia, porque una vez se cierre la gracia ya no habrán muertos, ¿sí? Los justos ya no morirán. Los que mueren desde 1844 hasta el cierre de la gracia resucitarán en esa resurrección especial porque guardaron el mensaje del tercer ángel y guardaron el sábado. Y se van a levantar glorificados. Hasta allí no ha venido Cristo todavía. Escuchan la voz de Dios y los que resucitan, juntamente con los 144,000, verán venir al Señor Jesús en su segunda venida. Y es en su segunda venida que Él resucita a los justos de todas las épocas, desde Adán hasta 1844. Bueno, la liberación del pueblo de Dios. Dice, el firmamento se abría y cerraba en violenta conmoción esa noche. Las montañas se agitaban como cañas batidas por el viento, arrojando peñascos por todo el derredor. El mar hervía como una caldera y lanzaba piedras a la tierra. Al declarar Dios esa noche el día y la hora de su venida, de la venida de Jesús. Esa noche el Señor declara el día y la hora, no futuro, sino presente. Es como si yo les dijera, en el mundo común, hoy es 26 de agosto, ¿sí? En el mundo común. Es como si alguien dijera, hoy 26 de agosto, cuando son las 7:47 de la noche, estamos proclamando el grado de tal persona. Esa noche el Señor, Dios, dice, declara el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo. Pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de labios de Jehová, y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de horrísonos truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase, los santos exclamaban, Gloria, Aleluya. Estaban sus semblantes iluminados por la gloria de Dios y refulgían como el rostro de Moisés al bajar del Sinai.
Los malvados no podían mirarlos porque los ofuscaba el resplandor. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían honrado, santificando el sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y su imagen. Entonces, hermanos, noten cuándo es que se va a obtener definitivamente la victoria sobre la bestia y su imagen. Por eso Juan los ve a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Es en esa noche, hermanos, es en esa noche, en la noche de la liberación final del pueblo de Dios, cuando dice, cuando Dios dio la sempiterna bendición sobre quienes le habían honrado y santificado el sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y su imagen. Mi hermano querido, ¿te gustaría estar en ese grupo que un día va a gritar la victoria, va a dar el grito de victoria sobre la bestia y su imagen? Quiera Dios, hermanos, quiera Dios que así sea. Bueno, hermanos, tenemos un tiempito. Habrá un decreto de Roma de muerte contra Roma también. Si Roma ha decretado muerte para el pueblo de Dios, un día se va a emitir un decreto de muerte contra ella. Y la Biblia lo dice así, ¿sí? En Apocalipsis 18. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la echó al mar diciendo, con igual ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca jamás será hallada, porque va a ser destruida. Aquí está decretada la muerte de Babilonia del sistema papal. Entonces, hermanos, resumiendo lo que hemos venido aquí estudiando, ¿cierto? Resumiendo esta parte, dice que esas victorias que hemos obtenido, hermanos, se describe a los 144,000 de varias maneras. Por ahora, solamente retomemos este título, que dice que los 144,000 no se contaminaron con mujeres. Hay mucha confusión al respecto, ¿verdad? Pero, hermanos, esto significa que las personas victoriosas de los 144,000 nunca o al final no aceptaron credos, conjuntos de creencias o credos. No aceptaron la unión de la iglesia con el Estado, la rechazaron. Rechazaron los credos, rechazaron la unión de la iglesia con el Estado, no se unieron con el mundo, ni tampoco practicaron o hicieron prácticas de culto católico romanas. Pero vamos a resumir aquí, hermanos, que antes del cierre de la gracia, ¿cierto? Vienen unos eventos sobre los cuales debemos tener la victoria, ¿sí? La victoria sobre el número de su nombre, sobre el 666, es rechazar toda institución influenciada por el Papa, toda institución, educación papal, prácticas, todos los decretos del Papa, bulas, dogmas, instituciones, prácticas. Eso es obtener la victoria sobre el número de su nombre. Lo estudiamos, ¿cierto? Obtener la victoria sobre la imagen de la bestia, es rechazar esa unión de la iglesia con el Estado. Rechazar totalmente eso, cosa que la Corporación Adventista no hace, porque tienen instituciones romanas en su educación, en sus prácticas, en sus celebraciones,
están unidas con el Estado porque la Corporación Adventista es una iglesia de Estado con personería jurídica que pertenece como corporación o asociación religiosa al Estado. Obtener la victoria sobre la marca de la bestia es, hermanos, rechazar el domingo como día de descanso y en tiempo de crisis, cuando sea decretado no comprar ni vender, pues permanecer fiel. No comprar ni vender en tiempos de crisis, porque comprar y vender en tiempos de crisis, cuando haya sido decretada la obligación de guardar el domingo, será recibir la marca de la bestia. ¿Sí? Entonces, hermanos, se cierra la gracia. Tenemos que obtener estas victorias antes del cierre de la gracia, ¿verdad? Después de que se cierre la gracia, será un tiempo de angustia de Jacob, donde tendremos que vivir sin intercesor. Hemos de ver la tierra asolada y pestilente por las plagas y con hambre, hermanos, y al sol que tenía poder para quemar. Bueno, recuerden que esas son las plagas. En ese tiempo de angustia de Jacob, finalizando, hermanos, viene el decreto de muerte, porque los impíos creyeron que éramos nosotros los que habíamos traído los castigos de Dios. Y obviamente decretan la muerte. Entonces, hermanos, aparece ya la segunda venida, cuando seremos definitivamente trasladados de entre los vivos a este grupo que va a ser trasladados al cielo de entre los vivos, es el que se le llama el grupo de los 144,000. Por eso, la hermana Huay, en la matutina Dios nos cuida, aparece en la página 362, donde dice, esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos entre los 144,000. Hermanos, estas victorias se deben obtener antes del cierre de la gracia. Y después del cierre de la gracia, los únicos vivos serán los 144,000 que un día van a cantar también, hermanos, la victoria sobre la bestia y su imagen, porque han salido vencedores. Hermanos, estamos prácticamente en un tiempito para estudiar las características de estos victoriosos. Pero yo quiero decirles, hermanos, que nos falta revisar, ¿sí? Nos falta revisar, hermanos, una parte donde tendremos que complementar un poco sobre lo que es el domingo como la marca de la bestia. Nos falta revisar esa parte. Por eso, hermanos, queremos eh, programar, ¿cierto? Con la ayuda de Dios, en la continuación de este estudio, donde, hermanos, nosotros podemos revisar un material que se encuentra a disposición de todas las personas, ¿sí? Cuando usted entra a, a Google y busca la palabra así, hermanos, como está aquí, sábado catecismo, entonces le aparecen estos enlaces, estas páginas, ¿sí? Y entonces aquí aparece artículo 3, el tercer mandamiento. Recuerden que en el catecismo, el tercer mandamiento dice santificar las fiestas en el catecismo, cosa que se ha cambiado porque en el cuarto mandamiento de la ley de Dios aparece, acuérdate del sábado para santificarlo.
En este estudio vamos a demostrar, hermanos, vamos a estudiar todo lo que la Iglesia Católica habla del sábado, pero aplicándoselo al domingo, como el tercer mandamiento, ¿sí? Ellos hablan del sábado, el día séptimo, pero se lo aplican al domingo. Vamos a revisar toda esa parte en nuestro próximo estudio para que tengamos un fundamento, hermanos, para demostrar con toda claridad, sin temor a equivocarnos y con las evidencias de la misma Iglesia Católica en su Catecismo del Vaticano, eh, por qué ellos son los responsables de haber cambiado el sábado, cambiado el día de reposo del sábado al domingo, donde ellos mismos dan evidencia de que están adorando en el día del sol y cómo en sus enciclopedias y en sus libros, ellos mismos demuestran que el domingo es su marca de autoridad. Y por eso aceptar el domingo, cuando sea obligatorio, será a sabiendas que el sábado, séptimo día de la semana, es el verdadero día de reposo. Aceptar el domingo, cuando sea obligatorio por decreto, será aceptar la marca de la bestia. Tú y yo no podemos esperar a que llegue ese día, porque si esperamos a que llegue ese día, lo más seguro es que vamos a recibir la marca de la bestia. Es ahora, hermanos, es en este tiempo cuando nosotros debemos guardar el santo sábado, santificarlo y aborrecer estos mandamientos de Roma y estas prácticas de la Iglesia romana que tienen el atrevimiento de decir con toda claridad, el domingo es nuestra marca de autoridad, dicen ellos, en esta enciclopedia de esta referencia, ¿sí? 1 de septiembre de 1993, muy moderna, ¿cierto? Ajá, dice esta cita, el domingo es nuestra marca de autoridad. La iglesia está sobre la Biblia y la transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello. El Archivo Católico del 1 de septiembre de 1993. Algo reciente. La autoridad de la iglesia podrá, sin embargo, no estar fundamentada en la autoridad de las escrituras, porque la iglesia ha cambiado el sábado al domingo, no por mandamiento de Cristo, sino por su propia autoridad. Hermanos, y los protestantes que guardan el domingo ignoran y desconocen que están guardando un día que fue instituido por la Iglesia Católica, por Roma. Ellos mismos, los mismos católicos, dan evidencia de que han hecho el cambio porque la Iglesia está por encima de la Biblia. Dicen ellos que lo cambiaron no porque Cristo lo haya ordenado, sino porque la Iglesia tiene autoridad. Y la prueba de esa autoridad es haber cambiado la ley de Dios. Tremendo desafío, ¿sí? Catecismo controversial. Cuando los protestantes hacen trabajos profanos en el sábado o el séptimo día de la semana, ¿están ellos siguiendo las escrituras como única regla de fe? Esa es una pregunta que les hacen a los protestantes, ¿no? Y cuando hablan del sábado, están hablando ellos del domingo. Esa es una pregunta que les hacen. Y responden ellos mismos, todo lo contrario. Ellos tienen solo la autoridad de la tradición para esa práctica. O sea, la misma Iglesia Católica reconoce que el cambio del sábado al domingo no está basado en la Biblia, ni es un mandamiento de Cristo, sino que es la tradición. ¿Cuál tradición? La tradición pagana.
la cual forma la base de las doctrinas católicas. Los padres de la Iglesia Católica, como Agustín de Hipona y otros padres que ellos nombran de la Iglesia Católica, paganos, contaminados de la filosofía pagana. Y dicen, al violar el sábado, están profanando uno de los mandamientos de Dios. Lo dicen ellos, pero hablando del domingo. Acá en 1895 dijeron, por supuesto, la Iglesia Católica reafirma que el cambio fue su acto, y ese acto es la marca de su poder eclesiástico y autoridad en materias religiosas. Mis amados hermanos, tenemos mucho que revisar para fundamentarnos, hermanos, fundamentarnos y estar enterados para poder, hermanos, ayudar a esas personas católicas que desconocen todo esto. ¿Sí? El domingo es nuestra marca de autoridad. La iglesia está encima de la Biblia y el cambio de la observancia del sábado es prueba de ese hecho. Hermanos, nosotros aceptamos la Biblia como nuestra regla de fe y práctica, ¿sí? Y en la Biblia está contenido el espíritu de profecía. Por eso lo creemos y lo obedecemos. Pero la Iglesia Católica ponen a la Iglesia como, como autoridad sobre la Biblia. Y ellos dicen que esa autoridad está demostrada en el cambio del día de reposo del sábado al domingo y aclaran en sus libros que el domingo es nuestra marca de autoridad. Pero la Biblia dice que el domingo, y el espíritu de profecía dice que el domingo, cuando sea impuesto por decreto, se va a constituir en la marca de la bestia. Y muchos cristianos protestantes se están preparando para recibir la marca de la bestia. Y muchos entre el pueblo de Dios que están pisoteando el sábado, que están haciendo prácticas o cosas indebidas en sábado. Muchos que no están retrayendo su pie de pisotear el sábado y que en el sábado están hablando cosas comunes. En el sábado están haciendo prácticas como el mundo las hace, que quizás guardan un medio sábado o unas pocas horas del sábado, o aquellos que les está cogiendo la tarde para recibir el santo sábado, o aquellos que despiden una hora antes el santo sábado para poderse ir a hacer sus prácticas, se están preparando para recibir la marca de la bestia. Hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos haya permitido en esta noche haber avanzado un poco en el conocimiento de cómo obtener la victoria sobre la imagen de la bestia y la marca de la bestia. Seguiremos Amén. entonces en una próxima estudio ampliando, hermanos, este asunto de la marca de la bestia. Para la honra y la gloria de Dios, entonces. Que Dios los bendiga, hermanos. Quisiéramos dar un espacio para si hay alguna pregunta o algún aporte, mis amados hermanos, antes de orar.